Bueno, en primer lugar es un placer reencontrarme en Granada con tantas caras conocidas, con tantos amigos. Y en segundo lugar, darle las gracias a Rafael Moreno y a Emilio Martínez Vitoria por invitarme a algo que, aunque he trabajado en industria alimentaria y soy especialista en seguridad alimentaria, alimentación, la gastronomía la llevo en los genes, la llevo desde que nací. Y la gastronomía la he vivido desde pequeñito. Y siempre recuerdo algunas palabras de mi padre que decía: sin innovación en gastronomía, y pondré al final un ejemplo, no hay nada. Pero también sin formación. Y yo no voy a hablar de la formación culinaria, que ese es otro ámbito completamente ya afianzado en el mundo de la gastronomía, sino también esa parte técnica que hay que trasladar en la gastronomía para controlar todo lo que hoy, y además a partir del año 2011 ya lo tiene asentado la Comisión Europea, el Parlamento y también la European Food Safety Authority, que es llevar todo lo que es la parte de seguridad alimentaria, la parte de información al consumidor, también al mundo de la hostelería, es decir, al mundo de la gastronomía, porque el consumidor también tiene que estar informado. Voy a hacer unas pinceladas genéricas de muchos datos, de muchas informaciones sobre la alimentación y sobre todo porque desde el ámbito ya, desde hace 2 años que yo estoy ya en el mundo académico, yo quiero trabajar en modo positivo. Últimamente todo lo que es alimentación es en modo negativo. Tan mal no lo hemos debido hacer cuando somos el segundo país o tercero, estamos alternando a veces Suiza y España, a nivel mundial con la esperanza de vida, aproximadamente 83,4 años de esperanza de vida. Y de más o menos siglo XIX, mitad del siglo XIX, hay el gran incremento y se duplica la esperanza de vida. Si vemos en la primera parte del gráfico, tenemos siempre unos descensos que coinciden con pestes. La primera peste negra fue en 1348, donde más de 50 millones de personas murieron en el mundo. Y quitando estos picos que tenemos hasta mediados del siglo XIX, en el siglo XX, aunque tendremos, cuando salgan estos datos al año que viene, los picos de la COVID-19, los descensos son por las guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y si vemos realmente, desde prácticamente 1950 no ha habido descensos, todo ha sido incrementación. Y la incrementación indiscutiblemente se debe al desarrollo, se debe también a todos los aspectos sanitarios, se debe también a todo lo que es el avance en la vacunación en la población infantil, pero también en la higiene alimentaria y en la disponibilidad de alimentos. ¿De acuerdo? Tanto es así que si nos vamos a datos de la Unión Europea, son desde 2018, al no estar Suiza ni Japón, que son los primeros, somos el país con mayor esperanza de vida. Si se fijan en la gráfica de abajo, en cambio, en el ámbito sanitario estamos por debajo de la Unión Europea. Y hay algunos marcadores que todavía tenemos problemas, como la obesidad, en cambio no tanto en el consumo de alcohol, en el consumo de atracón de alcohol, que estamos mejor que se está en el resto de la Unión Europea. Ha salido recientemente un mapa de toda Europa, hay que distinguir entre Europa y Unión Europea, en el cual el país con menor incidencia en enfermedades por consumo de alcohol es España, muy por debajo de todo el centro Europa, porque se consume el alcohol con alimentos. Y eso ya se ha visto que esa interacción no tiene nada que ver ese consumo con un consumo solo de bebidas alcohólicas. Por lo tanto, tendremos que empezar a ver, no ha salido bien la gráfica de España, tiene la más por el formato, pero bueno, es lo que, aquí está ya bien, es lo que nosotros tenemos que empezar a reivindicar. También desde el año 2019, estos ya son los datos del 2021, somos el país con mejor estilo de vida saludable a nivel mundial. Más allá de lo que es simplemente la alimentación, hay otros factores, y en esto, por supuesto, entra la gastronomía, entra el aspecto social, entra todo lo que es el relacionamiento que se tiene en los países mediterráneos. Hay otro índice, que este es el de Food Security, que es más que lo que es la Food Safety, es desde el ámbito de la producción primaria, donde en el caso español estamos en la posición 24, pero se lo he traído porque hay una parte muy interesante, que es la diversidad de la dieta. La diversidad y la característica de no consumir monoproductos, como sí que se consumen en otras dietas, eso es lo que está haciendo ese valor diferencial en el caso de los países mediterráneos, en concreto en el caso español. Pero no olvidemos que también hay que trasladar que cuando se hace y se trabaja en gastronomía, en hostelería,
Pues los 3 nutrientes críticos que nos preocupan a los de la alimentación, sodio, sal, según la queremos denominar, azúcar y grasa, son los que dan la palatabilidad y sobre todo la grasa saturada. Y en cambio esos son los que, por marcadores, tienen más problemas con las enfermedades no transmisibles. En primer lugar está la dieta alta en sodio, esto es publicado en Lancet en el 2017, dietas bajas en granos enteros, pobres en frutas, y además hemos entrado en una dinámica que en vez de potenciar alta dieta en frutas, alta dieta en verduras, alta dieta en frutos secos, y aquí ya pongo el inciso porque hay que empezar a hacer la recomendación, frutos secos sin sal, porque si se consumen frutos secos con sal que tienen 1 gramo de sal por 100 gramos de producto, estamos en una circunstancia exactamente igual. En vez de empezar a atacar a otros, empecemos a positivizar, porque lo va a entender mucho mejor el consumidor, y a positivizar lo que tendríamos que hacer bien. Si ven, y con todo el debate que hay, y si fuéramos precisos, sería la carne roja procesada y elaborada a la llama, como se elabora en todo el continente americano, frente a la brasa que se hace en los países mediterráneos, la dieta alta en carne roja está en última posición. Pero esto tiene mayor impacto a nivel, sobre todo por la calificación que hizo de como probablemente cancerígena por este tipo de elaboración culinaria, la IARC, pues, la International Agency of Research Cancer, pues es lo que también está ahora mismo en los medios de comunicación o en las informaciones. Este gráfico que le llevo trabajando desde que prácticamente se da el salto y hoy, bueno, este año se hace el 20 aniversario del famoso reglamento 178/2002 que cambió y que dio seguridad jurídica a todo lo que es la seguridad alimentaria en la Unión Europea después de la encefalopatía espongiforme bovina. La situación que ha cambiado es que, y esto en gastronomía se tiene que tener también muy claro, que en vez de trabajar con procesos, cuando ahora hablamos de nutrición, de elaboración de alimentos, tenemos que hablar de modelos comportamentales. Y en el caso español, mucho más significativo todavía. Y eso hace que en el año 2018, en el Congreso en Barcelona de la Sociedad Española de Nutrición, se aprobaran las 5 S, que algunos de los que estamos aquí ya estamos trabajando en las 6 S. Alimentación segura, saludable, sostenible, satisfactoria, social y solidaria. ¿Por qué? Porque va mucho más allá simplemente de lo que es el concepto de seguridad o el concepto de salubridad. También el consumidor ya está cansado de que se le hable tanto de nutrientes porque no lo llega a entender y porque muchas veces incluso variamos en poco tiempo de criterios, y lo que quieren más es conceptos mucho más simples, tamaños de raciones, tamaño de porciones, forma de preparación, densidad energética, y si ven aquí está muy metido hostelería, o gastronomía y sociabilidad, porque uno de los elementos críticos del poder gastronómico es que incita a la sociabilidad, mientras que otros modelos de consumo gastronómico es individualidad, y eso es lo que tendríamos también que trabajar a nivel modelo comportamental. Es un índice de calidad alimentaria que me gusta mucho, desarrollado por Mozafarian, donde intervienen ya otros conceptos de nutrientes o de sustancias con efectos bioactivos como son los polifenoles. Pero hay un aspecto muy importante y por eso lo he tratado, que es el procesamiento. Y el procesamiento ha incluido factores como la fermentación o la fritura. Y la fritura exactamente igual. Yo ahora estoy dirigiendo un TFM, no es lo mismo fritura discontinua que fritura continua. Es lo mismo freír a unas temperaturas que a otras temperaturas. Si no es lo mismo freír un producto con alto contenido en agua y que me va a formar con el aceite compuestos polares, que un producto que no tenga ese contenido en agua. Por lo tanto, muchas veces el desconocimiento, y este es uno de los grandes líderes a nivel nutricional, como es Mozafarian, incluye en determinadas circunstancias que tienen en su modelo americano, que no tiene nada que ver con nuestro modelo. Por lo tanto, desde la universidad tenemos que trabajar también la gastronomía para defender nuestros modelos también de elaboración culinaria y de nuestro acervo gastronómico. Lo tengo publicado en Nutrición Hospitalaria y si ven, ya hay muchas interacciones e incluso la microbiota intestinal cada vez está adquiriendo mayor importancia y ya sabemos que incluso se denomina el segundo cerebro a nuestra parte del intestino. Pero todo ello tiene que estar bajo criterios de I+D+I. Es uno de los graves problemas que tenemos todavía en España, que no sabemos o no desarrollamos procesos de I+D+I en todos los ámbitos. Pero cualquier modelo que hagamos de hábitos alimentarios tiene que ser económico, y ahora con la crisis lo estamos detectando más todavía, con aspectos y valores sociales y con aspectos ambientales o ecológicos, pero que tienen que ser equitativos. No podemos dar modelos diferentes dependiendo del poder adquisitivo de los ciudadanos, viables y soportables.
Y estamos hablando de comidas. Cuando yo trabajaba en higiene alimentaria en los años 90, y había entonces, creo recordar, aproximadamente unos 11.000, 12.000 casos, unos 200, 300 brotes de salmonela en España, datados por el Boletín Nacional de Epidemiología. Cuando echábamos la cuenta por 47 millones de ciudadanos, los 90.000 platos que consumimos al año, a lo largo de la vida, eran tal cantidad que el número o la probabilidad de una intoxicación alimentaria era mínima. Bueno, pues aproximadamente a lo largo de nuestra vida, si tenemos 83,4 años de esperanza de vida, por 365 días del año y por 3 comidas, que habrá mucha gente que haga 4 o 5 comidas, vamos a degustar, a probar, a consumir, a deleitar 90.000 platos en nuestra vida. Ese sí es algo para trabajarlo también con datos, con información, para poder saber el modelo comportamental. Afortunadamente, y esta es una revisión sobre los iconos sobre las guías alimentarias y los iconos de la FAO, de 94 países, se está introduciendo cada vez más el valor culinario dentro de las guías o pirámides alimentarias. ¿Por qué? Porque ese proceso lento, ese proceso distinto entre elaborar un producto a la llama y que me va a poder producir acrilamidas o amidas heterocíclicas, todas esas circunstancias que no se van a producir con una brasa muy lenta, son las que vamos a tener que tener en cuenta y que también se va a tener que trasladar a los profesionales para que conozcan estas circunstancias. En el caso de los 94 países, que también está incluido pues, otros aspectos novedosos, como pueden ser la sostenibilidad y también la actividad física en algunos de ellos, fíjense que hay una cosa muy curiosa. Si ven el grafismo, nos vamos a América, todos son platos, porque su modelo gastronómico es el plato combinado. Si nos vamos a Europa y Asia, todos son pirámides, porque nosotros tenemos una jerarquización, primero, segundo y postre. Por lo tanto, el plato de Harvard, que no está reconocido en ningún lado del mundo, porque incluso en Estados Unidos el plato es el My Plate de la USDA y cambia sustancialmente entre el agua y los productos lácteos, ellos tienen su modelo de icono en base a su modelo gastronómico. Y ahora nos quieren incluir en España el plato cuando nosotros no consumimos platos combinados. Mayoritariamente hacemos primero, segundo y tercero. Una jerarquización y una combinación, y muchas veces con un sentido, que si de Segovia, el cordero y después la ensalada, para que la fibra de la ensalada arrastre los ácidos grasos conjugados que se forman al elaborar en el horneado el cordero. Todo tiene su explicación muchas veces, aunque no tuvieran ese conocimiento científico-técnico. Bueno, pues está muy bien los platos, pero que se queden en América. Nosotros tenemos que defender también nuestros modelos, nuestras pirámides o nuestras circunstancias de iconos. Este es el caso de la evolución de la pirámide de la dieta mediterránea. En este caso, en la parte de abajo ya está metida la sociabilidad y también con esa olla, lo que es la elaboración culinaria de los alimentos. Y cualquier dieta variada, equilibrada, saludable, como no se coma, no se va a consumir. Los platos, lo primero que tenemos que tener es la satisfacción de poderlos degustar. Siempre pongo el mismo ejemplo. Unas judías verdes cocidas pueden estar muy buenas, pero con un chorrito de aceite de oliva virgen extra y un poquito de sal están mejores todavía, porque dan la palatabilidad y sobre todo con todo lo que es el modelo de las papilas gustativas. Por lo tanto, la importancia de la gastronomía y con desarrollo de conceptos científico-técnicos tiene que hacer el validar todos estos aspectos, no solo que se nos queden a nivel español, sino también a nivel internacional. Y por supuesto, cuando hablamos también de concepto de modelo gastronómico y de concepto de palatabilidad, de sabores, tenemos una variabilidad en España muy importante y con unas grandes diferencias entre el norte y el sur, y simplemente por modelos comportamentales. La parte del sur de España durante 800 años ha sido de cultura árabe. La cultura del sabor dulce está muy implementada en la cultura árabe, por lo tanto el sabor dulce está mucho más enraizado en la zona sur que en la zona norte, que es mucho más ácido. Y las empresas alimentarias lo conocen perfectísimamente y saben que productos ácidos para el norte y productos dulces para el sur. Pero no porque aquí es que haya que consumir más azúcar o es que porque aquí hay gente con menor poder adquisitivo les voy a dar azúcar. No, es que la palatabilidad se está acostumbrado a ese sabor dulce y, por ejemplo, las berenjenas con miel no se comen en Bilbao ni en Oviedo.
En cambio aquí sí que se come. ¿Por qué? Porque está la miel de caña y hay cosas que hay que entender, que hay que interpretar y que si no las llevamos al ámbito científico-técnico nunca van a salir hacia adelante. Fíjense si esto es así, que este fue el gran cambio de todo lo que es la distribución de las papilas gustativas como consecuencia de la publicación en Nature, donde todas las papilas están en la misma zona. Otra cosa es la cantidad de papilas por zona, ¿de acuerdo? Pero no esa distribución que aprendimos todos cuando estábamos estudiando. ¿Y qué nos van a dar las papilas y los 5 sabores? Pues el placer, funcionalidad y palatabilidad. Hoy en el proceso de I+D+I hay un nuevo alimento que se llama miraculina, que es una proteína desarrollada por científicos españoles que en el año junio del 2021 la EFSA dio el dictamen positivo y se aprobó como nuevo alimento por la Comisión o las autoridades y publicado en el Boletín de la Unión Europea en noviembre de 2021. La miraculina es una proteína que proviene de un árbol, que hay que consumirla antes de consumir un producto ácido, automáticamente activa de forma muy significativa las papilas gustativas del sabor dulce y si este producto tiene menos de un pH 5,5, el sabor que vamos a detectar es más dulce que ácido, simplemente por activaciones. Eso es un cambio completamente sustancial. Y fue alguien que se fue a África, que le habían detectado alto índice glicémico y de repente llegó a una zona y le dijeron aquí tomamos esto y que había que consumir eso antes de consumir el producto. Pues son otros modelos en la evolución también de la alimentación y luego veremos algún ejemplo. Indiscutiblemente el sabor, también la conveniencia y el placer son los marcadores mucho más que la salud. Y alguien que también es de una provincia donde se consume mucha carne, pues indiscutiblemente también la palatabilidad es impresionante y es un factor totalmente decisivo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la alimentación y la gastronomía siempre han estado unidas, pero sin ciencia, solo por placer, ¿de acuerdo? Y hoy, en cambio, tenemos el aspecto de la nutrición, luego veremos también otros aspectos de la información alimentaria facilitada al consumidor, ya no hay que hablar de etiquetado, presentación y publicidad, y también hay aspectos sociales, porque la alimentación en todos los ámbitos ha tenido un concepto de sociabilidad. Es un ejemplo que siempre pongo porque un día lo puso el profesor Enrique Campillo, profesor de Fisiología de la Universidad de Extremadura, decía, un tomate aliñado, con un pescadito frito, con una bebida, ahora no, porque con el calor que hace, en primavera a las 12 de la mañana, en primera línea de playa, con una gente en una terraza en Málaga, eso es dieta mediterránea, sí. Ese mismo pescadito frito, con ese mismo tomate aliñado, con esa misma bebida, delante de un ordenador, con niebla, a las 12 de la mañana, en Londres y solo, ya no es dieta mediterránea. ¿Qué ha cambiado? El producto no, solo el modelo. Y alguien que yo lo puedo testificar, cómo irte y trabajar en una multinacional en otros sitios, es que era, tú paras para comer y disfrutas de la comida, y ayer mientras estabas trabajando, estabas consumiendo los productos. Bueno, pues fíjense si esto es así, que en todos los grafismos de la pintura siempre ha habido esta connotación. Y la comida pues es algo de degustación. Y también se cambian los modelos. De modelo de tapas en España prácticamente ya es imposible. Hasta la COVID-19 en todo el territorio nacional tenían que estar cubiertas las tapas, menos en el País Vasco porque allí la tapa, el pincho, hasta que llegó la COVID ya se dijo que había que cubrirla como en el resto de España. Pero hay un aspecto importante que es la sociabilidad. Y otro aspecto muy importante es inculcar a los niños también el proceso de elaboración culinaria. Y eso es básico. Antes consumíamos de esta manera y hoy consumimos de esta otra. Sobre todo en las grandes ciudades. Pues no tendremos que ir ni a una ni a otra, tendremos que llegar a un punto intermedio. Pero tendríamos que tener datos para poder decir que hay que tener este modelo. Porque si no, al final se nos queda todo como, bueno, lo que se lleva hoy en día, los opinadores. Tendremos que publicar, tendremos que basarnos en datos de modelos comportamentales para decir, este modelo es mejor que este otro modelo. Y también siempre ha habido situaciones de cambio. Claro, si llegamos a la población y le decimos que hasta 1770 a la patata se la denominaba el veneno de la patata en Europa, porque daba dolores de cabeza, hasta que un farmacéutico, ingeniero agrónomo, denominado Parmentier, se le ocurrió cocer la patata. Y a partir de ese momento, a consumir patata, por eso nadie consume patata cruda, porque lo tenemos todavía interiorizado, pero la patata lleva 200 años en la cultura mediterránea, no lleva más. Tomate 300, ¿de acuerdo? Y siempre ha habido intercambio, y siempre lo va a haber, y ahora mucho más con la distribución.
No hay que poner muchas veces puertas al campo. Hoy se lleva mucho, y lo hemos visto anteriormente, lo de la huella local. Bueno, pues hasta cierto punto. Que a ver si vamos a hacer solo la huella local, solo consumir lo nuestro, y Almería la volvemos a cerrar y a condenar a la pobreza, porque Almería es la despensa de todo el centro de Europa. Entonces hay que ser todo con una lógica, con una racionalidad. La cosa es la huella de carbono o determinadas circunstancias. Pero el intercambio de frutas y verduras, indiscutiblemente hoy, lo caro es producir y lo barato es distribuir. Y en 24 horas podemos tener productos de Perú en el mercado español o productos de la zona asiática. Por lo tanto, la diversidad en la actividad culinaria es muy grande, pero lo tenemos que llevar a la parte científica, a la parte de validez. Y desde luego España podría liderar todos estos conceptos, y el caso del máster pues podría ser una vía. Porque vienen nuevas circunstancias y nadie va a poner puertas al campo. Los insectos ya están y ya han venido para quedarse. Y hasta que lo probemos la primera vez. Siempre ha habido circunstancias que puedes decir, pues en un momento determinado, pues sí o no, rechazo cultural. Yo les pongo un ejemplo. Los judiones de la granja se consumen hoy en toda España. Y son incluso referente a nivel mundial. Bueno, pues hasta 1950 lo comían solo los caballos de la Guardia de Corps. No lo consumían las personas. Es más, los que vinieron fueron los negros y los pintos. Pero al ser rojos y negros, que son los más ricos en antioxidantes, no se seleccionaron, porque lo que se seleccionaba, aunque fuera alimento para comida, era lo blanco, puro, casto y virgen, que era lo blanco. Y lo blanco no tiene compuestos fenólicos, tiene muy pocos, porque por eso todos los antioxidantes están mayoritariamente en los pintos y los negros. Bueno, pues hasta que a alguien no se le ocurre de hacer una receta, pero sin fundamento técnico, y tendría que ser todo valorado. ¿Por qué? Pues porque tenemos una circunstancia muy importante que sigue. El otro día María Neira, en unas jornadas en Madrid, en la Summit de Food and Drink, lo dijo claramente. Hay dos aspectos críticos en los países desarrollados: sobrepeso y obesidad, y sostenibilidad. Y seguimos teniendo problemas, como uno de los componentes críticos dentro de lo que es el ámbito de la gastronomía o el ámbito del desarrollo culinario, que es el azúcar. Pero luego hay otros conceptos que ya han llegado para dar esa parte científico-técnica en la hostelería, como son los alergenos. Solo se declaran 14, que son los que están en el cuerpo legislativo desde el año 2011, obligada también la hostelería. Hasta el año 2011 no, aunque estaban contemplados ya en el etiquetado desde el año 2000 los 14 alergenos. Ahora se está trabajando también en incorporar uno nuevo, que sería la fructosa y el sorbitol, por los intolerantes a la fructosa y el sorbitol, que se denomina fructosemia. Y hoy en cualquier mundo de la hostelería, pues con unos grafismos podemos identificar los alergenos. Y ahí las cartas hoy ya las tenemos, y con una base técnica desarrollada. Además, cuando trabajas en todo lo que es los análisis de peligros y puntos de control crítico desde la hostelería, la responsabilidad es del jefe de cocina el que estén identificados perfectamente, y en todo caso anularlo. Y nos tendríamos que ir acostumbrando, porque el siguiente paso va a ser la información nutricional dentro de las cartas, porque el consumidor tiene derecho a conocerlo. Porque una cosa es salud pública y otra cosa es los derechos de protección de la salud y la información a los consumidores. Son dos leyes, ámbito nacional, pero que tienen que estar interrelacionadas, porque el consumidor tiene derecho a tener esa información. Y por supuesto, en todo esto la universidad tiene que trabajar y tiene que dar soporte a todo lo que serían las ciencias gastronómicas. Y yo por mi parte intento cumplir los 20 minutos, y muchas gracias por vuestra atención.